profe. En este espacio hablaremos acerca de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, sus consecuencias, causas e impactos que ha producido simultáneamente a lo largo de este periodo. La Segunda Guerra Mundial. Este fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1939 a 1945. Fue un conflicto armado más grande y devastador de la historia. Aquí involucraba a la mayoría de las naciones del mundo y algunas potencias mundiales que se consideraban como grandes. Ahora, estas estaban organizadas en dos alianzas. Las principales fueron las potencias del eje y los aliados. Podemos decir que en las potencias del eje encontramos a Alemania, Italia y Japón, mientras que en las potencias del eje está compuesta por Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y China. Podemos decir que este conflicto se liberó de múltiples frentes y tenemos al frente occidental, el cual está en Europa, al frente oriental, compuesto por Alemania y la Unión Soviética. Tenemos al frente del Pacífico, el mismo está compuesto por Japón y las potencias occidentales. Algo que podemos decir aquí es que la guerra involucró una amplia gama de tácticas militares, desde las operaciones terrestres, aéreas hasta las submarinas y navales. Algo que destacó y caracterizó en este suceso fue la brutalidad que se obtuvo y incluyendo en donde se desarrolló el holocausto, el cual se compone por la muerte de millones de personas, estos judíos, a manos del régimen de los nazis. Causas de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles puso fin a la Primera Guerra Mundial, impuso duras condiciones a Alemania. Esto provocó el resentimiento y descontento en el país. Tenemos el expansionismo y el racionalismo. Podemos decir que los líderes de Alemania, Italia y Japón buscaron expandir sus territorios y reafirmar su dominio, pero como no lograron estos, se alimentaron de sentimientos tanto de nacionalistas y la búsqueda de recursos. Ahora seguimos con la invasión a Polonia. Podemos decir que esta se dio en 1939, cuando se dio el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ya que llevó a Gran Bretaña y Francia a declarar la guerra a Alemania. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos lo que es la pérdida de vidas humanas. La Segunda Guerra Mundial causó la muerte de más de 60.000 millones de personas, incluidos militares y civiles. Destrucción y devastación. Enormes áreas urbanas y rurales quedaron devastados debido a los combates, bombardeos y acciones militares. División de Alemania y Europa. La guerra llevó a la división de Alemania en dos estados. La primera, que es la República Federal de Alemania, en la parte occidental, mientras que en la parte oriental tenemos la República Democrática Alemana. En Europa ocurre la división por bloques, tanto en la parte occidental como en la oriental, que estos a su vez están comandados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética llevaron a cabo los inicios de la Guerra Fría, ya que estos tenían rivalidades políticas, militares y económicas. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la Guerra Fría. Bueno, la Guerra Fría fue una tensión geopolítica la cual ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Esta tensión se dividió en dos bloques. Los dos bloques fueron el bloque occidental y el bloque del este. En el bloque occidental encontramos a los Estados Unidos de América, mientras que en el bloque del este está la URSS, como actualmente la conocemos como Rusia. Todo esto fue una tensión geopolítica la cual se basó en una carrera armamentística. Nunca hubo un conflicto militar directo. ¿A qué me refiero con un conflicto militar directo? A que nunca hubo muertes, nunca hubo guerras. Entonces, no hubo muertos en sí. Entonces, esto se basó tanto en la carrera espacial como en la carrera armamentística, en ver cuál tiene mejor armamento y cuál puede llegar al espacio más rápido. ¿Con qué fin? Con el fin de demostrar poder. Bueno, en el bloque occidental tenemos Estados Unidos. En este bloque tenemos el capitalismo, mientras que en el bloque
del Este tenemos el socialismo. Todo esto fue una idea después de la caída del muro de Berlín. Para entender, el muro de Berlín, cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, se dividió Alemania en un muro, el cual era el muro de Berlín. Este muro se basaba en la división de dos del país alemán. Entonces, existía la Alemania federal y la Alemania democrática. Cuando ocurrió esto, la caída del muro de Berlín, la gente prefirió cruzarse para el bando que era de los Estados Unidos, o sea, un sistema capitalista. ¿Por qué? Porque este sistema les mejoraba la economía, había trabajo y sobre todo existía la paz, ya que en el socialismo no, ya que es otro tipo de gobierno. Para esto, podríamos decir que Estados Unidos implementó el capitalismo en la Europa del Este con el fin de que el socialismo no se siga propagando. Todo esto con el fin de ver qué país es el que domina. Entonces, no nos cabe duda que después de la Segunda Guerra Mundial, como Estados Unidos fue un gran autor, podríamos decir, el cual prestó dinero a Alemania para que se vuelva a reconstruir, prestó dinero, dio armamento, incluso lanzó la bomba. Entonces, esto queda sin duda que Estados Unidos dominó con su capitalismo y su hegemonía. Gracias. Listo, ahora vamos a hablar sobre el impacto económico con respecto a la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. En primer punto llegamos a colocar a la Segunda Guerra Mundial, lo cual se dice que llegó a provocar una movilización económica masiva, redirigiendo la industria hacia la producción de armamento y causando la escasez de ciertos bienes civiles o materiales. También se dice que los países que estaban participando en la guerra se llegarán a endeudar de manera importante o significativa, que llevó a la inflación. De ahí también se dice que la destrucción tanto de la infraestructura como de Japón y Europa llegó a debilitar las economías de las mismas, mientras que Estados Unidos estaba surgiendo o emergiendo de una manera mucho más fortalecida, lo cual llegó a promover el capitalismo y la creación de ciertas instituciones económicas que hasta el día de hoy son importantes o claves en la economía del mundo, como es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. También podemos mencionar que el Plan Marshall, que surgió a partir de esto, facilitó las inversiones con Europa Occidental, lo cual aceleró la recuperación de la economía de la misma, pero también incrementó la brecha con el bloque soviético. Ahora, si nos saltamos a la Guerra Fría, ¿qué podemos decir de la Guerra Fría? En este contexto podemos decir que el mundo se llegó a dividir en dos bloques económicos, en el cual existía el occidental, el cual estaba liderado por Estados Unidos, y el bloque comunista, que estaba encabezado por la Unión Soviética. Estos bloques, los dos, llegaron a invertir muchísimos recursos para la carrera armamentista, es decir, crear mucho más armamento, darle prioridad a la militarizada antes que a las áreas más comunes o de interés general, lo cual desvió la capital de otras áreas o otros campos que en realidad hubieran sido de mejor provecho para los ciudadanos. Como tal, el bloque occidental se llegó a promover la innovación de la tecnología para usos de los civiles, aunque el gasto militar que llegó a generar déficit. En el bloque comunista también se dice que se priorizó la industrialización pesada y la producción militar. Esto quiere decir que a menudo esto se podría utilizar a expensas de productos de consumo masivo. De ahí también se habla sobre la realidad ideológica que vivían, lo cual era una rivalidad, un choque entre ambos bloques, ya que los mismos llegaron en ocasiones a proporcionar asistencia económica y militar a otras naciones, ya que eran aliados, lo que a veces causó la dependencia de las mismas y la inestabilidad dentro de la misma guerra. Como tal, al finalizar la Guerra Fría llegaron a surgir nuevos mercados, oportunidades, pero también algunos desafíos en la transición de la economía planificada centralmente hacia el capitalismo. Como tal, y en conclusión, podemos decir que la Guerra Fría transforma la economía global, dejando un legado de instituciones, avances tecnológicos y de algunas desigualdades que hasta el sol de hoy persisten.